Muy buenas, bienvenidos a mi canal, soy Alejandro Martínez, vuestro entrenador clínico de confianza y estamos aquí en YouTube una semana más para hablar sobre ejercicio y patologías crónicas. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cáncer y ejercicio físico, concretamente un tipo de entrenamiento muy interesante que tiene beneficios bastante positivos para todas aquellas personas que tienen o han tenido cáncer, así que dentro vídeo. Lo que conocemos como HIIT significa High Intensity Interval Training, o en español sería entrenamiento interválico de alta intensidad. Si queréis aprender más sobre este tipo de entrenamiento, os recomiendo que veáis la primera parte de esta temporada y que también reviséis la guía sobre cómo empezar a hacer ejercicio físico. Es una metodología de entrenamiento de alta intensidad. Generalmente se hace a una intensidad superior al 85% del consumo máximo de oxígeno. Si estáis interesados en aprender más sobre esto y cuáles son las posibles implicaciones para la salud, os recomiendo también este vídeo. Como el HIIT es una metodología de entrenamiento de alta intensidad o muy alta intensidad, los esfuerzos suelen ser más bien cortos y generalmente tienen entre descansos más cortos o descansos más largos. Eso va a depender de cómo los entrenadores van a jugar con las diferentes variables. Como ya dijimos en el vídeo anterior, el HIIT ha sido utilizado por muchas personas, especialmente deportistas que se dedican al rendimiento o al alto rendimiento. Pero posteriormente, este tipo de metodologías se expandieron a otros sectores, como por ejemplo el sector fitness y de salud, y hoy en día es muy común ver a gente en gimnasios hacer este tipo de entrenamientos de alta intensidad, por ejemplo en cintas de correr o en cicloergómetros o bicis estáticas. Sin embargo, podríamos cuestionar qué tan fiable es el entrenamiento que estas personas hacen, porque en algunos casos no llegan a hacer entrenamiento de alta intensidad realmente. Y finalmente se ha extendido a otras poblaciones que tienen patologías crónicas, como vimos en el vídeo anterior, personas con sobrepeso y obesidad, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, incluso otras enfermedades que realmente no están relacionadas con todo esto del sistema cardiovascular y respiratorio, como por ejemplo la artrosis o otro tipo de enfermedades como la osteoporosis, por ejemplo. Podemos encontrar los HIITs cortos que serían de una duración inferior a los 60 segundos, aquí hablamos de series, no de duración total del entrenamiento. Podemos encontrar el entrenamiento de sprints repetidos, que son sprints muy cortitos, o por ejemplo el entrenamiento interválico de sprints, que ya son sprints un poquito más largos, con descansos también más largos. Por otra parte, el HIIT largo ya tiene series de más de 60 segundos, generalmente de 3 a 5 minutos, a una intensidad bastante alta, no tan alta como los HIITs cortos, pero sí muy alta, y es el conocido como el HIIT aeróbico, es el HIIT genuino, como diría José López Chicharro. Y por otra parte, en tercer lugar, tenemos un invento más moderno que sería el HIIT, el entrenamiento interválico funcional de alta intensidad. Este generalmente se hace en forma de circuitos y es muy utilizado en deportes como el CrossFit o el HYROX. El principal beneficio que provoca el entrenamiento de alta intensidad es la mejora en el consumo máximo de oxígeno. Este consumo máximo de oxígeno es muy importante ya que está relacionado con la funcionalidad de las personas, ya que generalmente nuestro organismo necesita oxígeno para poder obtener energía y así hacer las tareas de la vida diaria. Si una persona tiene un consumo máximo de oxígeno muy pequeñito, cualquier tarea que sea más exigente, como por ejemplo subir escaleras, le va a costar mucho. Sin embargo, una persona con un VO2 max o consumo máximo de oxígeno muy alto va a poder hacer todas estas tareas de la vida diaria sin ningún problema. En segundo lugar, se ha visto que puede llegar a mejorar la presión arterial sistólica y la arterial diastólica. Puede ser muy útil en personas que tienen enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial. En tercer lugar,
puede llegar a mejorar el colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, o conocido como el colesterol bueno. No voy a meterme en este asunto porque realmente no soy experto, pero ya os avanzo que las cosas no son tan sencillas como colesterol bueno y colesterol malo. Sin embargo, gracias al HIIT se podría en algunos casos llegar a mejorar este colesterol. En cuarto lugar, una disminución en los triglicéridos y en la glucosa en ayunas. Esto puede ser muy positivo para la gente que tiene dislipemias, es decir, niveles alterados de ácidos grasos en sangre o de triglicéridos. También personas que tienen diabetes mellitus, puede ser bastante interesante. En quinto lugar, aumento de la PGC1-alfa. No hace falta aprenderse los nombres, pero este sería una molécula que está relacionada con el control de algunos genes que están relacionados con el metabolismo de los carbohidratos y de los ácidos grasos. Esto puede ser muy interesante de cara a personas que tienen obesidad, hipotiroidismo, tienen problemas en el metabolismo energético. Por otra parte, en sexto lugar, una mejora en la sensibilidad a la insulina. Ya sabéis que las personas que tienen diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 suelen tener problemas con la insulina, mayor o menor grado. Es por eso que es importante que esta insulina funcione de forma correcta. En séptimo lugar, disminución del estrés oxidativo y de la inflamación crónica de bajo grado. Muy interesante también en personas, por ejemplo, que tienen obesidad. Esta inflamación crónica de bajo grado es leve, pero se extiende a lo largo de los años, y esto lo que puede hacer es que altera el funcionamiento de nuestro metabolismo, incluso puede llegar a dañar nuestro ADN. En octavo lugar, mejora de una hormona conocida como la adiponectina, que es una hormona que está relacionada con el metabolismo energético y la oxidación de ácidos grasos, también muy interesante para todas aquellas personas que tienen sobrepeso, obesidad, hipotiroidismo. En noveno lugar, una mejora de la función cardiovascular. Por supuesto, como estamos haciendo entrenamiento de alta intensidad, estamos sometiendo al corazón a un esfuerzo intenso que lo haga trabajar mucho, y esto es muy positivo. Por otra parte, mejora de la calidad de vida. Esta es una mejora que se ha visto consistentemente en muchos estudios. Y finalmente, un aumento de la adherencia, aunque esto es cuestionable, ya que el entrenamiento de alta intensidad, como es de muy alta intensidad, pues generalmente suele ser poco placentero. En décimo lugar, mejora de la disponibilidad de óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula muy interesante que nos ayuda a la correcta contracción y relajación de los vasos sanguíneos. Por tanto, en enfermedades cardiovasculares como por ejemplo la hipertensión arterial podría ser muy buena opción que se persiguiese esa posible mejora. Lo que va a hacer principalmente es mejorar nuestra capacidad de trabajo, generalmente trabajo físico. Es muy importante que si queremos empezar a hacer ejercicio de alta intensidad y no contamos con un entrenador personal especialista en cáncer, lo comentemos con nuestro médico para que él nos dé el visto bueno y podamos hacerlo con garantías de que nuestra salud no peligre. El entrenamiento de alta intensidad ha demostrado ser seguro y eficaz y con nulos efectos adversos o muy pocos, y la mayoría de estos efectos adversos son leves. Ahora bien, este enunciado es muy generalista y en el cáncer existen muchísimas circunstancias diversas. Por tanto, no estaría mal ir con precaución si nos encontramos con los siguientes escenarios. En primer lugar, si existe un cáncer de huesos, una metástasis ósea o una osteoporosis, en estos casos puede haber un aumento en el riesgo de fractura ósea. Por eso es muy importante que vayamos con cuidado, que hagamos ejercicio físico en un entorno seguro y que tengamos cuidado con las superficies irregulares, ya que podrían hacer que tengamos un accidente y aumentar el riesgo de fractura ósea. En segundo lugar, si nuestro sistema inmunológico está deprimido, es decir, si el conteo de glóbulos blancos está bajo, por ejemplo, los neutrófilos, esto se puede hablar con el médico y se pueden obtener resultados a través de las analíticas de sangre. En tercer lugar, la neuropatía periférica.
Esta es una dolencia del sistema nervioso, concretamente de los nervios, que puede hacer que la persona experimente una pérdida de sensibilidad o de agujas en los pies y en las manos. También puede ir acompañada de debilidad muscular, problemas en la coordinación y el equilibrio. Por tanto, como el ejercicio de alta intensidad es muy exigente, debemos tener especial cuidado con la debilidad muscular o los problemas de coordinación y equilibrio. En cuarto lugar, las cirugías. En algunos casos hay que respetar ciertos periodos postoperatorios y por tanto es muy recomendable hablar con los cirujanos, los médicos o los oncólogos para ver cuándo puedo volver a empezar a hacer ejercicio físico de alta intensidad. En quinto lugar, si hay sangrados o moratones, esto puede indicar que el número de plaquetas en sangre es bajo, por tanto hay que ir con precaución a la hora de hacer entrenamiento de alta intensidad. De nuevo, consultar con el médico. En sexto lugar, la anemia. En este canal ya hemos hablado de la anemia y la anemia asociada al cáncer. Os dejo por aquí un par de vídeos muy interesantes. En la anemia se ven afectados nuestros glóbulos rojos. Esto también puede verse en analíticas de sangre y por tanto la persona puede experimentar algunos síntomas como fatiga que pueden dificultar el ejercicio de alta intensidad. En séptimo lugar, algunos accesorios como el Porzacat, el PICC, que son catéteres, o el estoma, que es una salida artificial a nivel abdominal para las heces y la orina. En estos casos es muy importante asegurarnos de que estos dispositivos están bien protegidos y sujetos durante la práctica de ejercicio físico intenso para que no se desprendan o no sufran ningún tipo de daño. En el canal ya hicimos un podcast desmintiendo algunos mitos en relación a estos aparatos y al ejercicio físico. Os lo recomiendo, os lo dejo por aquí. Y en último lugar, algunos síntomas que podrían ser una señal de alarma para no hacer ejercicio físico intenso, como por ejemplo mareos, dolor en el pecho, dificultades para respirar, latidos del corazón acelerados, dolor muscular no común, dolor en los huesos, fatiga no común que no cesa, un dolor de cabeza que tampoco desaparece. Esto pueden ser señales de alarma y es mejor no hacer ejercicio físico intenso cuando esto sucede. Actualmente el estudio más reciente que tenemos sobre el HIIT y el cáncer es un estudio que se ha hecho sobre 1.893 personas. Más bien es un conjunto de estudios que se han juntado para analizar sus resultados y después discutir y sacar unas conclusiones. En estas 1.893 personas hay personas que tienen cáncer de mama, testículo, próstata, vejiga, pulmón, colorectal, cáncer hematológico o una combinación de varios cánceres. En este caso son personas que tienen más de 18 años, por tanto no estamos hablando de cáncer pediátrico, y también se han analizado en las siguientes circunstancias. En prehabilitación, es decir, antes de someterse a una cirugía o un tratamiento. Durante el tratamiento, quimioterapia o radioterapia, por ejemplo. Tratamiento naive, es decir, la primera vez que una persona se somete a un tratamiento farmacológico, o también una combinación de varios tratamientos o de varias de estas circunstancias. ¿Cuáles son los puntos clave a tener en cuenta? Bien, en primer lugar, se ha visto que el HIIT en personas con cáncer mejora de forma significativa el consumo máximo de oxígeno, esa capacidad cardiorrespiratoria. Esto es muy importante ya que está relacionado con el nivel de funcionalidad de esta persona en las actividades de la vida diaria, y también tener un buen consumo máximo de oxígeno ofrece una especie de papel protector ante enfermedades cardiovasculares y enfermedades de otro tipo. Por tanto, es muy importante que esto mejore. Especialmente ha mejorado en cáncer de mama, testículo, próstata, pulmón, colorectal y otras combinaciones. En segundo lugar, después de analizar varios estudios, se ha visto que en general en personas con cáncer el HIIT no fue suficiente para mejorar la fuerza muscular,
ni mejorar los síntomas de ansiedad, ni de depresión, ni disminuir la cantidad de masa grasa, ni el porcentaje de masa grasa, y tampoco la presión arterial sistólica, de forma general, aunque en algunas personas esto sí que podría llegar a suceder. En tercer lugar, efectos adversos. Hasta donde nosotros sabemos, se han detallado al menos 66 efectos adversos. Generalmente, estos efectos adversos no están relacionados con el ejercicio físico y los que sí lo están son de un grado 1 o de intensidad leve. Se pueden encontrar efectos adversos como dolor articular, dolor muscular, dolor en las piernas. Es común tras esfuerzos intensos y sobre todo si no estamos tampoco acostumbrados que aparezcan esas agujetas, en algunos casos dolor de cabeza o náuseas. Estos son efectos leves y generalmente no están relacionados con el ejercicio físico, pero en algunos casos sí lo están. También he de decir que en algunos casos puntuales sí que puede haber algunos efectos adversos que son un poquito más graves, pero son los que menos. Y en cuarto y último lugar, tenemos que la adherencia o esa fidelización, ese sentimiento, esa sensación de que las personas siguen haciendo y quieren seguir haciendo ese ejercicio físico es bastante alta. Generalmente va entre el 79 y el 100% de adherencia. La gente continúa haciendo este entrenamiento de alta intensidad. Por otra parte, cuando hablamos de la participación sí que es un poquito más reducida y dependiendo de los estudios va desde el 6%, que es muy poco, al 90%. Me gustaría finalizar con algunas reflexiones o observaciones que son muy interesantes de cara al HIIT en personas con cáncer. En primer lugar, el entrenamiento de alta intensidad en personas con cáncer puede ser muy interesante de cara a la prehabilitación, es decir, de cara a prepararnos para una quimioterapia, una radioterapia o una cirugía, ya que podríamos mejorar la salud física e incluso la salud mental de esta persona y poder hacer que los tratamientos y las cirugías las llevemos de forma mucho más exitosa. También el postoperatorio se puede hacer con una mayor calidad y una mayor velocidad de recuperación si la persona tiene un nivel de salud física más óptimo. En segundo lugar, se ha visto que el HIIT no es suficiente para aumentar la masa muscular ni la fuerza muscular. Por tanto, deberíamos buscar otras opciones de ejercicio físico, como por ejemplo el entrenamiento de fuerza muscular, especialmente un entrenamiento de intensidad moderada a alta, aunque todo esto se puede hacer de forma progresiva y hay que atender a las circunstancias peculiares de cada paciente. En tercer lugar, tenemos que jugar con la poca cantidad. Es un entrenamiento muy intenso. Se ve que en algunos estudios científicos se proponen estos protocolos y se hacen 3 veces a la semana. Hacer entrenamiento de alta intensidad, el entrenamiento genuino de alta intensidad, si lo hacemos 3 veces a la semana es demasiada carga para el cuerpo y posteriormente tenemos que pensar que nos tenemos que recuperar de eso y también llevar atrás algunos síntomas o consecuencias de la enfermedad. Por tanto, 3 veces a la semana es una cantidad de ejercicio de alta intensidad exagerado. Tenemos que jugar con la poca cantidad, pero muy buena intensidad. También es un tipo de entrenamiento que se puede hacer con muy poco tiempo y esto puede favorecer que se adapte a los horarios y las necesidades de muchas personas. Y también en cuarto y último lugar, tenemos que tener en cuenta que si queremos empezar a hacer ejercicio físico de alta intensidad y lo hacemos con profesionales, es muy recomendable que se evalúe el estado de salud actual, sobre todo primero a nivel de la patología y también a nivel físico. Por ejemplo, la capacidad cardiorrespiratoria de esta persona, los niveles de fuerza, de coordinación, lo que sea, una evaluación que nos permita decidir si esta persona
puede hacer entrenamiento de alta intensidad con garantías o es mejor optar por otro tipo de intervención para posteriormente, si precisa, hacer este entrenamiento de alta intensidad. Además, también es muy recomendable atendernos a las preferencias de estas personas y también hacer un seguimiento de las mejoras que tiene este tipo de entrenamiento. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho sobre cáncer, sobre ejercicio físico. Recordad, aquí os espero en la próxima ronda, donde vamos a hablar de cáncer en un podcast muy interesante, en donde vamos también a descubrir cuáles son las bases y algunos aspectos bastante interesantes del cáncer, porque la verdad es que es una patología que me gusta muchísimo estudiar y es inmensa la cantidad de información y lo compleja que es. Recordad, si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros por aquí o seguir viendo más vídeos por allá. Soy Alejandro Martínez y nos vemos en la siguiente ronda.